En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido viernes, hermanos y hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso viernes, 3 del mes de enero, bendito sea el Señor, o sea, día sumamente maravilloso para la Santa y Única Iglesia de Cristo, porque hoy, que es nuestro primer viernes del mes, lo dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Así que decimos todos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pero de esa misma manera también hoy es un día sumamente maravilloso para la Santa y Única Iglesia de Cristo, porque hoy lo dedicamos, bendito sea Dios, al santísimo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Así es, hoy 3 de enero celebramos el santísimo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. El Evangelio a escuchar está tomado de San Juan en su capítulo 1, versículos del 29 al 34. Y por ser palabra del Señor, la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma era para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este nuestro primer viernes de este mes de enero, o sea, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Pero de esa misma manera también día sumamente maravilloso, como bien expresaba al principio, porque hoy celebramos el santísimo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Y por lo tanto es importante entender que a través de esta celebración la Santa Iglesia de Jesucristo nos invita a poner nuestra mirada, nuestra confianza en Dios. Nos invita a entender, bendito Dios, que el simple hecho de mencionar el nombre glorioso de Jesús es más que suficiente para que toda cadena sea rota en el nombre glorioso de Jesús. Porque es evidente, como bien nos presenta la palabra, que el nombre glorioso de Jesús tiene poder para sanarte, para liberarte, y de una manera sumamente especial, el glorioso nombre de Jesús tiene poder para arrancar de tu corazón toda lepra del pecado. Bendito sea Dios, indicándonos que verdaderamente Jesús ha venido a liberarnos. Verdaderamente Jesús ha venido a quitar toda culpa, toda lepra del pecado, porque como bien nos presenta San Juan a través de este hermoso texto bíblico, verdaderamente Jesús es nuestro libertador, bendito Dios. Por eso bien dice la palabra que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó en alta voz diciendo: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo, bendito Dios. Y dice versículo 30, de él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que es mucho más grande que yo,
porque estaba antes que yo. Bendito sea el Señor, indicándonos, hermanos y hermanas, que ha llegado Él, bendito Dios, ha llegado Emmanuel, ha llegado Cristo a sanar y a liberar nuestra vida, bendito Dios. Pero es importante entender, hermanos y hermanas, que si tú y yo no abrimos el corazón, si tú y yo no ponemos nuestra esperanza en Dios, Él no podrá jamás liberarnos. Él no podrá jamás sanarnos, hermano, hermana. Es importante meterse esto en la cabeza. Si queremos liberación, si queremos ser sanados, debemos entregarnos plenamente a Dios. Si queremos, bendito Dios, que Dios rompa nuestras cadenas, debemos buscarle con todo el corazón. Porque como bien dice la palabra San Mateo 11:28, solamente estando en Jesús somos liberados. Solamente estando en Jesús somos sanados, porque es ahí donde su palabra toma poder sobre nuestra vida, bendito Dios. Por eso dice San Mateo 11:28, venid a mí los que van cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargar con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Bendito Dios, indicándonos, gloria a Dios, que debemos buscarle a Él, debemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, y entonces Él, que como bien nos presenta la palabra, es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Entonces Él, con su poder y autoridad, vendrá a darnos libertad. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que este era el testimonio de Juan el Bautista, el cual decía: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, indicándonos que Jesús ha venido a sumergirnos en el Espíritu Santo. El Señor ha venido a llenarnos de la fuerza viva del Espíritu Santo, bendito Dios, porque es precisamente a través del Espíritu Santo como nosotros nos hacemos verdaderamente hijos legítimos de Dios, y de esa misma manera recibimos la fuerza, el poder de verdaderamente herederos de la promesa, o sea, la vida y vida eterna. Es por esa razón que dice versículo 14 de Romanos 8 lo siguiente: todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Y dice San Pablo en el versículo 15: entonces no vuelvan ya al miedo, pues ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos legítimos de Dios. Bendito sea el Señor. Y es precisamente a lo que ha venido Jesús, a sumergirnos en su espíritu, a sumergido en aquel que es el Paráclito, el Consolador, o sea, la fuerza de Dios, para que entonces podamos ser verdaderos hijos e hijas de Dios, bendito Dios. Y dice la palabra que Juan entonces clamó: sí, yo lo he visto, y declaro que este es el elegido de Dios. Bendito Dios, indicándonos, hermanos y hermanas, que nosotros también debemos proclamarlo. Nosotros también debemos decir con seguridad que Jesús es el elegido, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Y por lo tanto es importante entender que no podemos dudar del poder, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque como bien nos expresa Sirácides 2:10 en adelante, Él es eternamente fiel, Él permanece, Él mantiene su promesa con su pueblo, y nadie jamás ha podido decir: hemos creído en Dios y hemos quedado en vergüenza. No, hermanos, hermanos. Por eso dice la palabra, versículo 10 del capítulo 2 de Eclesiástico o Sirácides: recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Y dice versículo 11: pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos y hermanas, que el Señor es eternamente fiel. Y número 2, Dios tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Y es lo que ha acontecido
el poder del Altísimo, la promesa del Padre, se ha hecho realidad al enviarnos al Cordero de Dios, al enviarnos a Jesucristo, el cual ha venido a liberar nuestras vidas. Así que hermanos, hermanas, a poner nuestra mirada en Dios, a permitir que Él nos revista, que Él nos envuelva de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y como bien dice la palabra, somos sumergidos en el Espíritu Santo, no en el agua, como era el bautismo de Juan, sino que ahora somos sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga.